Hoy tenemos Ciudad Corazón. Vamos a tener nuestro sermón en esta mañana y luego del sermón vamos a tener una linda ceremonia. Vamos a presentar a Zoe, al Señor. Sus padres vienen aquí con la abuelita, con los tíos, y vamos a presentar al Señor a la nena. Pues bien, hace una semana atrás comenzamos con una serie de 3 sermones. Ese es el segundo de la serie, que tiene por título Mi concepto de Dios versus su verdadera naturaleza. Y para introducir el tema, si ustedes recuerdan bien, usamos una famosa pintura en el techo de la Capilla Sixtina que se llama La creación de Adán, donde está el hombre reclinado sobre un pedazo de tierra o una arrume de tierra, si se puede llamar así, y el Señor desde los cielos, estirando su brazo derecho para alcanzar el brazo izquierdo, la mano, el dedo de Adán. Y hablamos de este concepto, siguiente cuadro por favor, de cómo veía Miguel Ángel a Dios, que en cierta forma es una generalidad de cómo el hombre ve a Dios. En primer lugar dijimos que Miguel Ángel humanizó a Dios, como el hombre humaniza a Dios. En el cuadro, en el fresco, el Señor está representado por un anciano ya mayor, vestido, que agarrado de una persona. En el cuadro se dice que es Eva antes de ser creada. Sosteniendo a Eva, logra estirarse para lograr de alguna forma llegar al brazo, a la mano de Adán. Humanizado en términos tanto de apariencia como también en términos de limitaciones. No tiene el poder para descender y apenas trata de colocar la chispa de la vida, la chispa divina, que es el concepto humano de Dios que otorga vida a aquellos que toca. Pero nosotros nos dimos cuenta por la Biblia que no es tanto la chispa divina como el soplo de vida. Lo que inyecta la vida no es un toque, sino un soplo, el soplo del Espíritu, el soplo de la vida. Lo que Dios comunica de sí mismo al hombre fue vida, y el hombre llegó a ser hombre por el soplo de vida. Pero también Miguel Ángel racionaliza a Dios. Pretende entender a Dios a partir de la razón, a partir de los procesos naturales de la mente. No logra entender el significado de lo sobrenatural. No logra explicar cómo Dios de la nada hizo lo que está hecho. No logra exponer en sus pinturas la creación de Dios en el sentido que habló y dijo y fue hecho. Entonces lo representa como un proceso natural de un señor mayor que trata de tocar al más joven para infundirle vida. Pero no solamente lo humaniza, lo racionaliza, el mundo de hoy también se burla del Señor. En el siguiente cuadro ustedes ven la imagen del mismo cuadro, es una caricatura por supuesto, donde está Bart, ese es Homero Simpson. ¿Cómo se llama ese señor que está representando a Dios? ¿Cómo? Mac. ¿Seguro? No es el religioso de la serie. Sí, es el religioso. ¿Cómo se llama el religioso de la serie? Mr. Flanders. Veanlo bien, es Mr. Flanders. Flanders está tratando de lograr tocar con la chispa
divina, entre comillas, el dedo de Homero, quien en su otra mano tiene una cerveza de las que ellos toman, en medio de un caos en la ciudad de Springfield. La planta atómica acaba de sufrir una explosión. Pues están burlándose de Dios, están menospreciando a la persona de Dios. Y no es como el mundo lo ve a Dios, un Dios humano, un Dios racional y un Dios al cual se menosprecia, se ridiculiza. Y cuando somos nosotros los propios cristianos quienes ridiculizamos a Dios, ¿qué se dice? Chuchito, o el mar está vivo, o el de arriba, o el Padre. Pero ¿cómo más lo ridiculizamos? Actuando, obrando en tal forma, contrariando sus principios de tal manera que es una vergüenza para Dios, y haciéndonos locos como si Dios no fuese testigo de todos nuestros hechos, como si Dios no mirara el corazón, como si Dios no escuchara los pensamientos. Y vivimos en esa dualidad de la que ya hablamos antes, que con la mente sirvo a Dios, pero con lo demás sirvo al mundo. Esa forma de ridiculizar a Dios es peor que la bendita caricatura de Los Simpsons, donde Flanders y Homero son los protagonistas. A propósito, la caricatura de Los Simpsons no es la única. Si ustedes buscan en internet, hay varias escenas similares con distintos personajes, las tiras cómicas, incluso hasta con animales, como los del Rey León, donde el papá de Simba también intenta tocar al pequeño leoncito allá con su mano. Y el concepto que estamos en el siguiente cuadro tratando de afirmar en nosotros aquí es imposible tener una relación saludable con Dios sin tener un concepto adecuado de quién es Él. Si tu idea acerca de Dios no es una idea bíblica, no está basada en una revelación del Señor a través de su palabra, cualquier otra idea que tú tengas de Dios va a estar viciada, va a estar equivocada, está siendo filtrada a través de tus experiencias, pero no a través de la revelación de Dios, da como resultado una relación no sana de Dios. Veámoslo en el siguiente texto. El libro de Isaías, en el capítulo 40, no voy a leer todos los versículos, apenas una selección pequeña de versículos. Y quiero que mientras leamos, ustedes imaginen el pueblo de Judá, las dos tribus del sur, ¿qué pensamientos tendrían en relación a Dios? ¿Y qué les revela Dios acerca de sí mismo? El versículo 1 comienza con las expresiones consolaos. Isaías capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Un momentico ahí. ¿Cómo estarían ellos? Para que el Señor les diga, tranquilos, consuélense, tengan ánimo, cobren fuerzas, levanten su mirada, dejen la depresión, dejen de llorar, dejen de estar ensimismados, afírmense en sus pies, consuélense. ¿Cómo estarían? Afligidos, tristes. ¿Y por qué
pecado cometieron? ¿Cuál es el pecado básico que los llevó a esa condición? Uno solo, que esa es la mamá de todos los pecados del pueblo de Israel. ¿No? Otro. Ese. Dejaron a Dios, parafraseando a Joel, que es la fuente inagotable de agua, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejaron a Dios, el autor de la vida, el Señor Todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el Dios de los cielos, y se volcaron a adorar figuras creadas por el hombre, de madera, de piedra, de joyas. Figuras que no escuchan, que no responden, que no se mueven, que no actúan. Levantaron en los lugares altos de Jerusalén lugares de adoración a los Baales. Sacrificaron sus hijos a los Baales. Esta mañana vamos a ver, ser testigos de un acto hermoso donde un par de padres presentan a su hija en un acto de gratitud a Dios. Pues Israel en esa época no consagraba a sus hijos a Dios, los sacrificaba a los dioses paganos, los enviaban al fuego a nombre de Baal o a nombre de Acera o a nombre de cualquiera de esos dioses de las tierras en donde habitaban los judíos. Y les dice el Señor: consuélense, hablen al corazón de ellos. Qué palabras tan tiernas, ¿no? ¿A dónde habla el Señor? ¿A través de quién habla el Señor? El corazón. Palabras tiernas. No usa mensajeros, salvo el caso de Isaías acá, que hablan a la persona con regaño: arrepiéntese, se va para el infierno. No, está hablando al corazón, porque para Dios su pueblo es su nación escogida, su nación santa, son sus hijos también. Entonces háblales al corazón, decidle a voces, grítales que su tiempo ya es cumplido. El castigo tenía un periodo. El exilio en Babilonia, de lo que estamos hablando, tenía un plazo máximo de 70 años y ya se estaba acercando a los 70 años. Han recibido el doble de la mano de Jehová por todos sus pecados, pero sus pecados han sido perdonados. Qué bendita verdad. Sus pecados fueron perdonados. Wow. Les costó 70 años de aflicción, 70 años de dolor, 70 años de sufrimiento, de desesperanza. Pero Dios escuchó su clamor, se acordó de su amor por ellos y de su pacto, y vino a perdonarlos y a rescatarlos. Este libro de Isaías contiene, a partir del capítulo 40 hasta el 48, varias porciones donde el Señor pone de manifiesto su plan redentor, y va a usar incluso hasta personas no creyentes como Ciro, el emperador, para que firme un decreto que libera a su pueblo de la esclavitud. ¿Pero el pueblo habrá entendido eso? Miren lo que dice el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas.
Él saca y cuenta su ejército. ¿Qué es el ejército del cielo? No. Sí puede ser, pero realmente en esta porción es otra cosa. Las estrellas. Y hay infinidad, multitud de estrellas, de galaxias y de estrellas. Él saca y cuenta su ejército. Y esto tan bello que viene, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Qué están diciendo ante las palabras de esperanza, de consuelo? Querían comparar a Dios con una figura a quien adorar, pero también están todavía en desesperanza. ¿Qué están diciendo? Mi camino está escondido de Jehová. ¿Cómo más se puede decir eso? Dios no ve mi aflicción. A Dios no le importa lo que me está pasando. Dios me ha dejado solo. Dios no es testigo de mis dolencias. Dios no cuida mis derechos. No defiende mis derechos. Y de mi Dios pasó mi juicio. Dios está actuando como si yo no valiera la pena. Siguiente es una figura que ya he resumido en gran parte del exilio. Y solo para mencionar que este tipo de ideas, el Señor no ve mis dificultades, Dios no valora mis derechos, la versión, nueva traducción viviente, usando las mismas palabras de la versión Valera, reflejan esta actitud de sufrimiento, de desesperanza, de autocompasión de Israel en el exilio. Pero Israel no se había arrepentido. Y Dios envía a Isaías con un mensaje de consuelo y con unas instrucciones que aparecen en los versículos 3 al 5. Bájese todo monte y levántese todo valle, enderezcan lo torcido. Y esto significa sencillamente arrepiéntanse. Y ustedes saben, por lo que vimos la semana pasada, que estas ideas equivocadas en cuanto a Dios vienen a través de la influencia que otras personas han tenido sobre nosotros, principalmente aquellos que son nuestras figuras de autoridad, el papá en primer lugar, pero también vienen las circunstancias, los momentos difíciles que todos padecemos, que pareciesen que estuviesen diciendo, Dios se olvidó de ti, Dios no te tiene en cuenta, Dios te ha abandonado. Y los sentimientos como resultado de eso, te sientes abandonado, te sientes desechado, te sientes alejado. Miremos otros conceptos falsos de Dios. Siguiente cuadro. Ahí está la misma familia judía escapando, yendo al exilio en Babilonia. Y aquí el principio es la manera en que una persona percibe a Dios determina cómo se relaciona con Él. Y al siguiente, en el cuadro siguiente, hay varios conceptos falsos que son nuestros favoritos. Por ejemplo, Dios es perfeccionista. Solo si lo hago bien, Dios se agrada. ¿Con qué se agrada a Dios? ¿Con hacer las cosas bien hechas? ¿Cómo agradamos a Dios? Sin la fe es
imposible agradar a Dios. ¿Con qué se agrada a Dios? Creyéndole. Ahora, si tú eres fiel, el hacer la cosa la misma vez, varias veces, va a terminar haciéndolo uno muy bien. Pero el Señor es paciente. Él no está tan enfocado en que las cosas queden bien. No es perfeccionista como si lo somos los humanos. Otro concepto: Dios no está a mi favor. ¿Me entienden? Pasa uno por circunstancias difíciles, uno ve que otros prosperan y uno va como para atrás. Uno dice, pero ¿cómo así si yo estoy sirviéndole a Dios? ¿Cómo así si yo estoy testificando? ¿Cómo así si yo oro? Si me porto bien, si no digo mentiras, si hago esto y hago lo otro, y Dios a mí no me bendice, pero a este sinvergüenza lo bendice. Dios no está a mi lado, Dios no está a mi favor. ¿Y qué dice la Escritura? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, con Jesucristo, todas las cosas? En Romanos capítulo 8. La siguiente mentira: Dios está desinteresado. Aquí yo estoy sufriendo y Dios ni me pregunta, ni una palabrita, como por lo menos para decir que está preocupado por mí. Ya no le intereso a Dios, soy desechado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios conoce el número de nuestros cabellos, que conoce la manera en que nos sentamos, que caminamos, que mucho antes de que los pensamientos estén en la mente, Dios ya conoce. Y David decía en el Salmo 139, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, estoy asombrado, y está considerando su propia creación. Dios cuidará de ti. Otros dicen, Dios solo enseña, no ayuda. Dios da y da lecciones, pero no ayuda. Y el Señor dice, pídeme y te daré. Busca y hallaréis. Golpea y se te abrirá. Se te abrirá la puerta. Pero a veces en el medio del dolor nos quedamos lamentando y no damos gracias. Dios es severo y exigente, me está castigando. ¿Quién sabe qué pecado cometiste para estar en eso? Esa es la manera de pensar humana. Pero todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Somos perdonados. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? La misericordia de Dios que se renueva día tras día. Dios es pasivo y frío. Dios está ausente. Dios está muy ocupado como para atenderme. Dios es manipulador. Dios es castigador. Y todos estos conceptos falsos surgen de nuestra mente por las influencias que hemos tenido, por los sentimientos que llevamos como si fuesen lo más importante y no la fe. Y esa manera equivocada de percibir a Dios determina una manera equivocada de relacionarnos con Dios. Si yo veo a Dios como un Dios castigador, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo? Con temor. Con temor. Si yo veo que Dios es un Dios caprichoso, ¿cómo me acerco a Dios? O es un Dios exigente, o un Dios perfeccionista, o un Dios desinteresado. Uno se acerca, ¿será que sí? ¿Será que no? Con dudas.
Pero ese no es el tipo de relación de la cual la Escritura habla que tenemos con Dios. Volvamos al pasaje en el capítulo 40, siguiente cuadro, siguiente, por favor. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Y he leído Isaías 40, 18, 40, 25, 46, 9 y 55, 8. 12, capítulo 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. En estos pasajes vemos 4 características de Dios que revelan su naturaleza. Como ya les dije, la idea que tiene el mundo de Dios es humana, racional y ridícula. Pero para Dios su revelación es, número 1, Él es único. Número 2, no es por la razón, sino por revelación. Y número 3, no para ridiculizarlo, sino para reverenciarlo. Pero ¿cuáles son las características? Pues hay 4. Número 1, vieron que se repite la expresión, ¿a qué me hacen semejante? ¿Con qué me comparan? No soy como uno de ustedes. Mis pensamientos y mis caminos no son como los de ustedes. Dios es diferente, Dios es único. Segunda característica, Dios es nuestro Padre. Tercera, Dios es soberano. Y cuarta y última, el propósito de esta mañana, Dios nos ama. ¿Qué significa ser único? No hay nadie más. Él es distinto a todos los demás. Él no puede ser comparado con nadie. Él no es como nuestro papá terrenal. Nuestro papá terrenal tiene sus situaciones, sus limitaciones. Puede ser la mejor, excelente persona que conocemos. Puede ser cariñoso, puede ser proveedor, puede ser un amante esposo. Pero todo ello no da ni a los tobillos de la perfección de lo que Dios es como Padre. Él es único. Cualquiera no se puede comparar con Él, ni Él se compara con cualquiera. Dios no piensa, no responde, ni reacciona como alguien que tú conoces. Él es único, único. ¿Por qué es tan importante reconocer que Dios es único? Porque Dios es tu proveedor. Dios satisface todas tus necesidades. Y si tú no te relacionas con Él como tu proveedor, entonces ¿de dónde va a venir tu socorro? ¿A quién le vas a pedir? ¿A quién le vas a mendigar un trozo de pan? ¿A quién le vas a mendigar amor, atención, cariño y atención? Pero siendo que Dios, tu Padre Celestial, Dios de los cielos, es único, Él es, dentro de esa diferencia,
diferencia de todos los demás, tu total proveedor. ¿Por qué los humanos tenemos tanto temor por la situación financiera? ¿Por qué tenemos tanto temor cuando nos falta el dinero? O cuando nos abruman las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque nacimos en una cultura, en un ambiente, en un mundo donde el énfasis está en pagar, pagar y pagar. Trabajar para pagar, trabajar para gastar. Y nosotros vimos a nuestro Padre arrancarse los pelos de la cabeza frente a los compromisos que tenía de pago mensual. Y nosotros juramos diciendo, no me va a pasar lo mismo. Voy a enriquecerme al punto que nunca voy a preocuparme por tener con qué pagar algo. Y caemos en una trampa que se llama el amor al dinero, la mamá de todos los males. La ambición genera todo tipo de corrupciones. Es el amor al dinero. La falsa seguridad que el dinero da, porque el dinero es efímero. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. En este mundo hay ladrones que minan y hurtan y orín que corrompe la plata, el dinero. Pero pensamos que nosotros somos nuestros propios proveedores y que nadie más tiene que proveernos. Y no estoy diciendo que no trabajes, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, trabaja, pero trabaja balanceadamente. Trabaja con la confianza en que Dios va a usar ese empleo para proveer para tus necesidades y mucho más allá de ellas, para que tú también puedas ayudar a otros. Trabaja con la mente de un buen administrador que atesora, que guarda para momentos difíciles, para época de vacas flacas. Pero ten en mente al Señor. ¿Por qué más es importante reconocer que es único? Porque su amor es incondicional. No hay una sola condición para recibir el amor de Dios. En este mundo hemos aprendido que el amor es algo que tú mereces. Por eso hablamos de conquista en relación de noviazgo y de matrimonio. El hombre en el noviazgo normalmente se proyecta como el príncipe azul para convencer a la niña de que, wow, este muchacho es un papacito. Pero cuando se casa, el papacito se convierte en un ogro. Y la muchacha, una mamacita. Y cuando se casa, la primera noche o la segunda, al segundo día, desgreñada, sin pintura. ¡Ah! Tampoco, ¿no? Exagerando. Pero el amor se compra. Es un intercambio de beneficios, el amor humano, el amor de padres a hijos. Yo conozco una señora mayor que se la pasa diciéndole a sus hijos, ay, yo que crié tantos hijos, yo que les di mi vida, yo que estuve con ellos y ahora me han dejado sola. ¿Qué está haciendo? Está cobrando, está manipulando. Ámenme porque yo los amé. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y amar a sus hijos. Bueno, en fin, pero el amor de Dios es incondicional. ¿Cuántos le pedimos a Dios, ámame? ¿Cuántos firmamos un plebiscito
votando, ¿quieres que Dios te ame? ¿Sí o no? Y yo dije, sí, voto. Con umbral o sin umbral. Nadie pidió. Nadie. No hubo ningún movimiento para pedir a Dios. Dios decidió amarnos de manera incondicional. No por lo que hagamos, sino por lo que Él es. ¿Y cómo determinamos cómo es Dios? ¿Cómo lo conozco? La idea errónea de Dios viene por las ideas de los demás, las experiencias y mis sentimientos, por relación. ¿Y qué clase de relación? Una relación íntima que me lleva a una revelación de Dios. Dios me habla a través de su palabra, me da entendimiento, se me revela como el único y verdadero Dios. Miremos nosotros rápidamente. Dios es nuestro Padre. El siguiente cuadro. En el Antiguo Testamento, la relación, siguiente cuadro, por favor. Gracias. Dios es nuestro Padre. En el Antiguo Testamento la relación era siervo a su Señor, esclavos al Señor. Pero en el Nuevo Testamento la relación predominante que uno ve es padre a hijo. Y Romanos dice que por el Espíritu de Dios podemos llamar al Señor Abba Padre. ¿Qué es eso? Papito. Como a papi, a papá terrenal, cuando lo queremos. Pero aquí al Señor le podemos llamar papito. Una relación íntima, estrecha, no una relación alejada de un pecador que se acerca con el temor a que un rayo lo parta, sino completamente con los brazos abiertos, sabiendo que del otro lado Dios está con sus brazos abiertos para recibirte como hija, como hijo. No importa qué has hecho en tu vida, no importa qué estás haciendo, en qué estás invirtiendo en tu vida, como el hijo pródigo. Regresar a casa es un asunto de volver a esta relación íntima donde Él es papá y tú eres hijo. ¿Por cuánto tiempo un hijo es un hijo? Para toda la vida. Mi muchacho tiene 35 años, mi muchacho mayor. Mi hija tiene 31. Y yo le digo a mi hija todavía, mi niña. Porque es mi niña. Yo a mi hijo le digo, ya es un señor mayor, casado, ¿no? Le digo, mi chino, mi hijo, mi muchacho, mi pequeño, mi leoncito, que le gusta. ¿Me entienden? Él sabe que los amo. Ellos saben que los amo. Ellos saben que yo me siento orgulloso de ellos, no por lo que hacen, sino porque son mis hijos. Y en estos días estábamos hablando y yo les dije, yo dejo un legado en este mundo. No son edificios, no son libros, no son obras maravillosas, son mis hijos, ustedes. Porque los dos están viviendo los principios que yo he procurado vivir toda mi vida. Porque los dos están siendo humildes de corazón delante de Dios. Están criando a sus hijos. ¿Que han pasado por problemas? Claro que sí. ¿Que tuvieron actos de desobediencia? Claro que sí. Pero ahora como adultos son muchachos bellísimos. Y nos sentimos tan felices por estos dos hijos. Y ahora con nuestra nieta, ver a nuestra hija, que pues ya es mayor, criando a su hija, como nosotros la criamos a ella, como la mamá la consentía y todo. Eso es lo más bello que uno puede
experimentar. Ojalá Dios quiera que todos nosotros tengamos nietos, nietas, lleguemos a ese punto de la vida. Es magnífico. Dios es soberano. ¿Por qué Él es soberano? Él junta con su mano las aguas, mide en balanza los montes, llama a las estrellas por su nombre y las estrellas van al encuentro de Dios. El sol sale a tiempo todos los días y se oculta todos los días. Todo lo demás se gasta, pero el oxígeno permanece ahí. Aún se puede respirar. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Y si Dios controla la creación, ¿no va a controlar tu vida? Por eso cuando habla en Mateo, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se afanan? ¿Qué van a comer o qué se van a vestir? Miren las aves del campo. Ellas no trabajan, no hilan, pero Dios las viste, las flores, Dios las viste con una belleza y las aves Dios las alimenta. Dios está en control. Aún Dios está en control, aún de los problemas que tú experimentas. Yo podría estar muerto ahora mismo. Podría estarle haciendo caritas desde el cielo. ¡Hola! Sí. Pregúntenle a mi mamá y a mi esposa. Cuando me hicieron una operación de biopsia a cielo abierto, perdí 1 litro de sangre en la cirugía. El cirujano salió de la sala de cirugía diciendo: esto fue terrible, fue un desastre, este señor está tiene el hígado completamente destruido, perdió 1 litro de sangre, casi no lo recupero, digo el tipo. Y yo desperté y aquí estoy de pie, 1 año larguito después. ¿Quién está en control? Unos días después de la cirugía, una enfermera cometió un error al darme una pastilla que no me tocaba a mí y me dio un paro cardíaco. Yo estaba sentado comiendo y de repente la visión se me volvió vidriosa, perdí toda la energía y me desvanecí, quedé con algo en mi mano y caí. La enfermera que estaba a mi cargo, una señora bajita, una muchacha bajita, me vio y pegó el grito. Yo no podía levantarme ni nada, yo era muy grande para ella. Llegaron los enfermeros, llegó la médica y comenzaron a trabajar en mi cuerpo con desfibrilador y todo lo demás. Y la doctora comenzó a llamar y pegó un grito y yo reaccioné. Y mi esposa llegó media hora después. Estaba saliendo yo de la crisis. ¿Quién tenía el control? Claro, estoy enfermo, pero Dios impidió que esta situación me lleve a la muerte. Dios tiene el control, Dios dice, hasta aquí, no más. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios y soberano, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, y juntamente con la tentación da la salida. Por eso Él orienta la adversidad para nuestro bien, pero no nos deja solos. Ahí está 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 10, que lo pueden leer en casa. Y Dios nos ama. Dios nos ama. Yo he escuchado muchas veces esta expresión: si no oramos, Dios no actúa. Tiene mucho de apariencia de ser verdad, pero es un error. ¿Ustedes realmente creen que Dios
el soberano del universo, está inmovilizado porque no hay suficiente oración? ¿O ustedes creen que nosotros oramos lo que debemos orar? ¿Me explico? ¿Hay en el mundo una suficiente cantidad de oración para desatar el poder de Dios? No, Dios no está limitado a eso. Pero cuando pensamos que mis actos mueven a Dios a actuar a mi favor, estamos ignorando la dimensión del amor de Dios. Porque Él nos ama, Él hace lo mejor para todos nosotros. Entonces, hay otra idea que quiero plantear en ustedes. Siguiente cuadro. Un concepto sano de Dios nace primeramente al experimentar su poder, pasión y amor hacia nosotros, motivado solo por nosotros. Claro, por su gloria, pero su motivación somos nosotros. Bueno, siguiente. Sí, está bien esto. Dice así, hablando del amor de Dios. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de todos los pueblos, como en este día. Esa es la naturaleza de Dios, amarnos. Y Él nos ama no por lo que siente, sino por lo que decidió, ejerció su voluntad. Él dijo, voy a amarte por lo que Él es y no por lo que yo hago. Y Él te dice a ti, te amo, no por ti, sino por mí, te amo. Un cuadro más, 2 cuadros más y termino. El siguiente cuadro, por favor, lo leo rápidamente. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? A través de 4 características, 4 áreas distintas. La número 1, Dios se relaciona desde su plenitud y carácter. En Efesios 3:19 dice, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que estemos completos, plenos en el Señor. Él se relaciona dándonos todo de lo que Él es hacia nosotros. Se relaciona con nosotros sin condiciones. En Efesios 2, 4 al 7 dice que estando muertos en delitos y pecados, nos da vida para que le conozcamos y para que entendamos la grandeza de su amor. En Romanos 5:1, lleno de gracia, somos justificados por la fe, no por obras. Y en Romanos 8:29, según su identidad, somos destinados a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Él es Jehová que se revela a sí mismo, autoexistente. Yo soy. Dios no solo desea que le conozcamos, sino que participemos en su plan, experimentando su vida. Pero ¿cómo respondemos? Finalizo con este texto en Hechos capítulo 20. ¿Lo tienen ahí? Yo me lo perdí aquí. Hechos capítulo 40, perdonen. Los últimos versículos. Isaías, wow, Hechos, Isaías. ¿No has sabido? Son preguntas para nosotros. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, y qué diremos de los adultos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo responder a todo esto que acabamos de ver? Esperar a Jehová. ¿Y qué es esperar al Señor? ¿Qué será? Confiar en Él, pero también confiar en su tiempo. ¿Sabes que hay un tiempo para todo? A veces uno pierde la paciencia y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años estuvo Judá en Babilonia? 70 años. Yo no conozco a nadie que haya pasado su vida, 70 años por lo menos, padeciendo un mal. Yo apenas tengo 2 años con mi enfermedad. Hay otros que tienen más o menos. Pero a veces se desespera uno y dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Qué he hecho yo de malo? Pero eso simplemente está revelando mis ideas falsas en cuanto a Dios. Pero esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, su propósito, su voluntad. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué lo hace. Pero no estás solo. No estás solo. Él está contigo. Todo tiempo. 24 horas del día. Escucha tu dolor. Siente tu aflicción. Te consuela. En las noches te habla. A veces a través de sueños. Sueños donde de repente te despiertas como feliz. A veces alguien te llama y te dice, estamos pensando en ti, vamos a orar por ti, queremos verte. Pequeñas recuperaciones o grandes recuperaciones. En momentos como estos, donde estamos reunidos los hermanos y podemos orar el uno por el otro. Les voy a pedir ahora que se pongan de pie. Y acérquense en el grupo de 2 o 3, como sea. Abrácense. Qué bonito será. Y oren uno por el otro brevemente. Señor, te damos muchas gracias por la obra que tú estás haciendo en comunidad conmigo. Gracias porque tú estás cambiando nuestra forma de pensar en relación a ti. Gracias, Señor, porque no es simplemente una idea, eres una persona. Es el único, nuestro Padre, el soberano Dios que nos ama. Alguien que no podemos entender por la razón, sino por una relación y una revelación. Alguien de quien no nos podemos burlar, dando por menos tu palabra, sino a quien debemos reverenciar. Yo, con mis hermanos aquí, María Paula y Felipe, yo los bendigo a ellos, porque en breve van a comenzar su vida de esposos y su
suplico, Señor, que tú seas dándole a Pipe la sabiduría, la valentía, el coraje para amar a María Paula como ella lo anhela en su corazón, como de parte tuya, que sepa ser un esposo fiel, un buen amigo, un buen hombre, un amante para ella, el único y la única. Que tú estés en el centro de este hogar. Pido por María Paula también, que sabiendo los consejos de sus padres, ella se concentre en aprender a amar a su futuro esposo Felipe, a aceptar su autoridad y liderazgo, a afirmarlo, a seguirlo en el nombre de Cristo. Te pido por nosotros todos en la iglesia. Tú no nos dejas solos, tú estás con nosotros y nosotros decidimos esperar en ti. Confiaré en tu